Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Buenas noches, Martín. Buenas noches, Manuel Felipe. 20 de febrero, estallido de la Guerra Federal. Bueno, fue el 20 de febrero de 1859 cuando el comandante Tirso Salavarría tomó la guarnición militar de Coro y proclamó la federación. 2 días después, el general Ezequiel Zamora, exiliado en Curazao, regresó a Coro para liderar la lucha como jefe de operaciones del Ejército Federal de Occidente. Posteriormente, Juan Crisóstomo Falcón también se incorporó, pero regresando por la zona cercana al estado Falcón. Sin duda alguna, pues comenzó lo que se llamó la Guerra Federal, la Guerra de los 5 años, la Guerra Larga. Un episodio fundamental en la historia de Venezuela, porque después de culminada la Guerra de la Independencia, fue la confrontación más larga de los 5 años, pero además verdaderamente costoso en términos de daños, de muertes, de catástrofes, y sobre la cual existen todavía pues elementos que permiten profundizar para encontrar explicaciones a este proceso tan interesante. Claro, fueron dos conflictos que deprimieron mucho a Venezuela, así. aun cuando, bueno, en el caso de la independencia era la liberación de España, pero por otro lado, en el caso de la Guerra Federal, pues traían consignas, como por ejemplo la libertad de prensa, que era muy importante, porque había allí gente involucrada en la comunicación, en ese momento pues un poco, digamos, incipiente, pero gente involucrada en la comunicación, también la abolición de la pena de muerte por delitos políticos. Todo eso eran, digamos, propuestas que traía ese paquete federal. No obstante, bueno, eso dio lugar, por supuesto, aunque ya el enfrentamiento existía entre las oligarquías conservadora y liberal. Y evidentemente, bueno, estas guerras básicamente se llevaron a cabo, estos enfrentamientos, estas batallas, esa guerra en los llanos de Barinas y Portuguesa, también en Cuba, en Aragua, en Carabobo, etcétera, ¿no? Y después, bueno, se fue ampliando. Pero lo cierto es que ahí hubo una especie, Manuel, como de tabla. Y entonces tuvieron que llegar a un acuerdo, que fue el famoso acuerdo de Coche. Pero, oye, un acuerdo sobre un país absolutamente destrozada, su agricultura, y con un saldo de muertes pavoroso, realmente, ¿no? Esa fue la situación el saldo, pues, de todo este conflicto que se llamó la Guerra Federal. Vamos a la pausa y regresamos con nuestro invitado.